El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a enseñarles y a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de este domingo, del tiempo ordinario, trae el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús a los discípulos. La primera vez que Jesús les dice lo que va a pasar con él. También nos presenta el intento de Pedro de eliminar la cruz, y también nos presenta la enseñanza de Jesús sobre las consecuencias de la cruz para ser sus discípulos. Pedro no entiende la propuesta de Jesús sobre la cruz y sobre el sufrimiento. Pedro tenía una mentalidad como de sus coterráneos, de tener una mentalidad de esperar a un Mesías, un rey, triunfalista. Pedro aceptaba a Jesús como Mesías, pero no como Mesías sufriente. Pedro estaba condicionado por la propaganda del gobierno de la época, que hablaba del Mesías solo en términos de ser un rey glorioso, triunfalista. Pedro estaba ciego, no entreveía nada y quería que Jesús fuera como él. La interpretación de este pasaje muestra que estas palabras de Jesús a Pedro no evocan algo negativo, sino que evocan la primera llamada para invitar a Pedro a que le siga por un camino muy concreto, el que conduce hasta la cruz. Jesús claramente se dirige a Pedro diciéndole que se coloque detrás de él. Le dice: detrás de mí, Satanás. Colócate en tu lugar. Vas detrás de mí y no delante de mí. Detrás para que sigas mis pasos, me imites y camines hasta la cruz. Las palabras de Jesús son una invitación a retomar el lugar que le corresponde como discípulo detrás de Jesús. Describe también una relación muy particular con Jesús, la del discípulo que va detrás de él física y existencialmente. Este diálogo de Jesús con Pedro, después del primer anuncio de la pasión, debe entenderse en clave discipular. La reacción de Pedro es impropia de un discípulo, pues no piensa en términos divinos, como hemos escuchado, sino humanos.
A juzgar por el uso que se hace en este diálogo el término increpar, la actitud de Pedro es evaluada por el narrador como demoníaca. Y por eso no es extraño que Jesús le llame Satanás. Jesús le invita a ir detrás de él, recorriendo un camino muy concreto. Ser cristiano, creer en Jesús, no es fácil, porque implica sacrificio, implica cruz, y no todo el tiempo es de color de rosa. Seguir a Jesús detrás de él nos lleva hacia la cruz. Pedro debe caminar detrás de Jesús, debe seguir a Jesús y aceptar la trayectoria o la dirección que Jesús indica. Es un plan concreto. Pedro quería ser el primero. Quería ser e indicar la dirección donde debían de seguir. Pedro quería un Mesías a su medida y a su deseo. Y Jesús le sale con otra curva y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, primero que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hoy en día todos creemos en Jesús, por lo menos los que estamos aquí, y mucha gente cree en Jesús, pero no todos lo entendemos de la misma forma. Hay que preguntarse: ¿quién es Jesús para mí? Porque es una pregunta directa. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién decís vos que soy yo? En todos los idiomas y formas de hablar. ¿Cuál es hoy la imagen más común que uno escucha a la gente decir quién es Jesús? Estas preguntas son válidas en el corazón humano, porque Marcos no solo nos muestra que Jesús enseña a sus discípulos en el tiempo, cuando Él estaba entre nosotros, sino que también quiere hoy, específicamente donde nos encuentra esta palabra, quiere también hacernos esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Existe hoy una propaganda que intente interferir nuestro modo de ver a Jesús? Pero también hay que hacerse la pregunta: ¿quién soy yo para Jesús? ¿Quién soy yo para Jesús? Pedro reconoce inmediatamente a Jesús como el Cristo, el Mesías, lo que trae consigo la expectativa de liberación y justicia, en contraste con las figuras que nos encontramos en el mundo que tiranizan a los pueblos. Jesús es un líder que está al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables y oprimidos. Esa es su opción, esa es su agenda. Nosotros somos la agenda de Jesús. Hay algunos que miran a Jesús como alguien que les debe seguir a ellos. Creen que Jesús es alguien manipulable y que pueden hacer con Jesús lo que se les antoja. Lo manipulan en su lenguaje y en sus propagandas destructivas. Hablan como si tienen a Jesús bajo su control y del lado de sus injusticias. Los que padecen del síndrome mesiánico, que hay varios en este mundo, se autoproclaman y se autodeterminan elegidos o ungidos. Esta gente solo producen dolor, sufrimiento, descartan la libertad y la justicia de su repertorio. Estos que padecen de este síndrome mesiánico piensan y se llegan a creer que sin ellos no va la cosa, no funciona la cosa, y se destruye todo sin ellos, por lo que se perpetúan en el poder a la fuerza, a base del dinero mal habido, a base de la persecución de los que reclaman libertad y justicia, a base de golpes, a base de la compra de conciencia, y así compran y se perpetúan en el poder. Estas conciencias que se venden por un puesto, por unas cuantas monedas, por un estatus, tarde o temprano son traicionadas, arrebatadas y eliminadas del camino. Hace tiempo yo dije un dicho muy fuerte, pero muy realista también. O sea, ser sapo no garantiza el charco. Jesús le llama a estos Satanás, ya que no siguen la voluntad de Dios, sino hacen y siguen sus propias ideologías y retóricas.
Estas dictaduras que vemos alrededor del mundo a menudo prometen salvación a través del poder y la represión. La verdadera misión de Jesús desafía estas falsas esperanzas y resalta un camino de paz y justicia, la verdadera paz. He aquí el detalle, como decía un actor cómico. Jesús pide que nos coloquemos detrás de Él también, que sigamos su vida, su obra, que seamos sus discípulos, seres humanos, hermanos de todos, amigos de todos, que seamos facilitadores del bien y la bondad para con los demás, que les sirvamos para que se sientan y se reconozcan útiles y productivos en su vida. Esta es la voluntad de Dios, este es lo que Dios ha puesto en el corazón humano. Jesús no nos manda a condenar, a perseguir, a causar daño a los demás, nos manda a expulsar demonios, satanáses que poseen y dominan la vida de los demás. Satanáses que quitan las libertades, que irrespetan los derechos inalienables de todo ser humano. Que en el seguimiento de Él pasemos a imitarlo. Que por la vida pasemos haciendo el bien y no el mal. Muy claro está hoy. Quien está detrás de Jesús y lo sigue es una persona que está disponible, dispuesta a ser facilitador del bien y de la bondad. Colocarse detrás de Jesús es dejarse guiar, orientar y poner las manos en el arado de la vida para sembrar la buena nueva. La semilla de Dios que hace de nosotros un árbol fuerte y frondoso para albergar a los demás. Semilla en nosotros que da buena fruta, que alimenta y fortalece. Esto es lo que Jesús indica hoy. Esto es lo que Jesús pide al colocarnos detrás de Él. No como los que van delante de Jesús, los autoproclamados mesías, llamados por Jesús satanáses, van manipulando, diciéndole qué hacer y cómo actuar bajo el antojo y capricho arrogante, basados en una ideología putrefacta y destructiva, que solo lleva al infierno, de donde han sacado pactos que tarde o temprano tendrán que dar cuentas y pagar lo pactado. Jesús predice su sufrimiento y su muerte. Parece que nadie quiere seguir a un fracasado, a un frustrado, a un crucificado. Pero en esto sugiere un liderazgo contrario al del mundo, de las personas que persiguen a los demás, centrado en el sacrificio personal y el servicio a los demás, no en el poder y el control. Jesús llama a sus seguidores a tomar su cruz, lo que implica estar dispuestos a enfrentarse a todo aquello que sea opresivo, incluso al costo propio. Esto resuena con aquellos que en tiempos de opresión y violación de derechos han defendido la justicia y los derechos humanos a pesar de los riesgos personales. Mucha gente ha ofrecido su vida por esto. Este pasaje orienta a los cristianos a desafiar las estructuras opresivas que niegan la dignidad humana. Tenemos que tener esa cara y esa defensa de la humanidad. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Tenemos que promover la liberación y protección de todos los hijos de Dios, especialmente de los perseguidos por su fe y justicia. La iglesia, que somos todos, no está a la venta, aunque algunos se vendan, que sabemos que se han vendido. La iglesia, que somos todos, no vendemos nuestra conciencia por unas cuantas monedas de plata como lo hizo Judas, los Judas modernos que venden a su Señor. La iglesia, que somos todos, no podemos pasar desapercibidos. No podemos ignorar la maldad que se comete, el dolor que se infringe, el sufrimiento impuesto por el mal. No podemos callarnos ante tantas injusticias delante de nuestras narices. La iglesia, que somos todos, no nos vendemos y no hacemos trueque con el diablo, con los satanáses modernos. La iglesia, que somos todos, practicamos la paciencia de Dios. Tarde o temprano pasarán delante de nosotros los ataúdes de nuestros enemigos, de los que nos persiguen. La iglesia siempre ha asistido al funeral de los que la acechan. La declaración de Pedro y el llamado de Jesús a tomar la cruz subrayan la importancia de mantenerse firme en la verdad y la justicia, incluso cuando estas posiciones desafían sistemas tiránicos y diabólicos. Para los pueblos que sufren bajo dictadura, el mensaje de Jesús sobre la vida a través del sacrificio
ofrece una esperanza persistente, que el verdadero poder radica en la resiliencia comunitaria y en la búsqueda incansable de la libertad y de la paz. Y tenemos que ser luchadores por la libertad y por la paz. Somos nosotros los instrumentos de Dios. Somos las manos, somos las voces, somos los cuerpos que tienen que defender el cuerpo de Cristo. Imitar el liderazgo de servicio de Jesús anima a formar comunidades que resisten el miedo y la opresión, trabajando juntas para crear sociedades basadas en el respeto, la igualdad y el amor al prójimo. San Marcos, en el Evangelio de hoy, no solo presenta una visión del liderazgo opuesta a la de aquellos que explotan y oprimen, sino que también ofrecen un llamado a la esperanza. No se puede perder la esperanza. Un llamado a la esperanza y a acción en un esfuerzo continuo para alcanzar la justicia y la libertad en tierras atribuladas. Pueblo mío, iglesia mía, escucha estas palabras y encuentra en ellas la esperanza perdida en un mundo como el de hoy. Tenía razón la madre, la Teresa de Ávila, cuando escribió aquel poema y lo rezaba. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Amén.